Bien, vamos a iniciar otro tema dentro de donde hacemos este análisis sobre temas y estamos preparando otro, pero queremos dar un espacio aquí a comentarios editoriales. Y el primer comentario editorial con el que vamos a empezar, más bien, es un análisis de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Sin duda, esta cuenta pública, el comentario editorial de esta cuenta pública, tiene que empezar por lo que es o lo que se espera de una cuenta pública. Esperamos que en una cuenta pública, supuestamente, el presidente o quien corresponda debe dar cuenta al país de la situación, de lo que se ha hecho, de los avances del gobierno, del cumplimiento de las promesas que se hicieron el año anterior, o si está empezando un gobierno, de cuál va a ser la ruta en la cual el gobierno va a dirigir un país, qué es lo que se va a hacer, cuáles son las prioridades. Y posteriormente la cuenta tendrá que dar a conocer qué es lo que se hizo, cómo se hizo, cuáles se están llevando a cabo y por qué no se hicieron ciertas cosas. En ese punto, el gobierno debe cumplir todos los años debe cumplir este proceso. Evidentemente que este año se hizo y es el segundo del gobierno de Gabriel Boric. Evidentemente esta situación lleva consigo que el presidente debe expresar lo que supuestamente quiere realizar, lo que hizo durante un gobierno. Y bajo esa disposición analizamos desde el discurso hasta la puesta. Y evidentemente nos llama la atención una situación en específico. El presidente Gabriel Boric llega a entregar un discurso del 1 de junio, esta vez un poco más agresivo que los años anteriores. Debe ser por las críticas a su gestión. Y evidentemente decidió mostrar aciertos y situaciones de reformas que se están produciendo. Reformas que venían de épocas anteriores y que su gobierno puso en tabla. Y otras reformas que se empezaron a tramitar en su gobierno. Además, estableció el compromiso de cumplir reiteradamente reformas como pagar la deuda histórica de los profesores, establecer nuevamente que se va a comprometer con encontrar a todos los detenidos desaparecidos, etcétera, y repetir una serie de compromisos y reformas que tenía como base lo que había generado de alguna manera el estallido social. Evidentemente, bajo ese prisma, si evaluamos los dos los 2 años del gobierno, en promesa está totalmente en deuda. Ahora, además, empieza a comprometer el gobierno en reformas de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a lo que nos ha mostrado las necesidades, que ha llevado al gobierno a modificar su programa original y llevarlos a enfrentar los problemas con los cuales el gobierno ha tenido que enfrentar el problema de seguridad y entregó una robusta programa de seguridad para dotar a carabineros de dotación, mejorar la seguridad en los barrios, establecer ciertas situaciones para enfrentar el problema de seguridad, problema que no fue prioridad en su gobierno y que ha tenido que ser gracias a la coyuntura y que ha olvidado de alguna manera los principios generales que eran las reformas sociales, que ahora vuelven a aparecer nuevamente con la discusión que se lleva de la reforma de la gestión de nuevas viviendas, tomando en cuenta el problema que generó Democracia Viva, ha podido demostrar la construcción de nuevas viviendas, la construcción de nuevos hospitales. Eso además de temas heredados o de construcciones y leyes heredadas por otros gobiernos.
Además, el compromiso del presidente de evaluar nuevamente reformas políticas que se ven para perfeccionar el sistema político. Pero ¿dónde está el problema en todo esto? El problema es que el presidente hizo una mala cuenta pública. No, en general, la forma de hacer la cuenta pública y las promesas que se esperan siempre tienen que tratar de ser aterrizadas. Y en eso el presidente cumple su función. El tema es el tono en que lo ejerce. En un tono desafiante, en un tono agresivo con la oposición, cuando lo que menos importa en ese momento es la oposición, sino que es darle al país y preocuparse de demostrarle qué es lo que se hace, qué es lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está por hacer. Y tratar de cumplir las promesas y ojalá hacer las menos promesas posibles. Generalmente las cuentas públicas, los gobiernos terminan haciendo el festival de promesas. El primer año, promesas moderadas. Este segundo año aumentó las promesas y más sencillo. No solo aumentó las promesas, sino que volvió a prometer situaciones que había prometido antes, sabiendo que es difícil cumplirlas por su falta de mayoría en el Parlamento. Entonces, ¿qué podemos evaluar de eso? ¿Qué podemos decir de eso? El gobierno no lo ha hecho mal, pero ha tenido problemas de comunicar y de lidiar esta realidad. Y lleva a la idea de hacer otro tipo de reformas, como las reformas del aborto y la eutanasia, que son temas quizás relevantes y que hay que discutirlos, pero no son la esencia del programa base que llevó al Frente Amplio. Pensiones, salud, educación, reformas básicas y fundamentales, de las cuales el Frente Amplio renunció absolutamente y se vieron tangencialmente y que fueron opacadas por estos otros anuncios. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos evaluar lo que ha hecho el gobierno del Frente Amplio en esas materias? ¿Y cómo lo evalúa la gente? ¿Y cómo esto tiene que ver con las nuevas promesas hechas de reformas estructurales para recuperar, dicen algunos, el 30% perdido, pero en el fondo se gobierna para todo un país, el cual requiere una mejor salud, una mejor educación, una mejor vivienda, y no necesita guiños políticos, sino una buena gestión y responder a las cosas ya comprometidas de una manera políticamente hábil, buscando alianzas, conversaciones, pero no con anuncios rimbombantes, sino con posibilidades reales de obtenerlo, pero con agresividad, con un discurso interpelado permanente y con una oposición mayoritaria que no colabora, el gobierno va a estar en una situación difícil. Y entrar al tema de los temas valóricos hace olvidar inclusive por promesas tan básicas como establecer el tren, un tren bioceánico que las prometió el primer año, aumentar la pensión básica solidaria, aumentar las pensiones propiamente tal, que está en una discusión, pero en una discusión eterna. Entonces ya la gente no quiere más explicaciones, los gobiernos están para dar respuestas. Y el presidente hizo una alocución en el discurso de Estado de el país en junio, simplemente apelando a lo que hizo, a más promesas